Bienvenidos a este análisis a fondo de un momento que marcó un antes y un después, no solo para Europa, sino para cómo entendemos el poder en Occidente. Nos vamos a Roma, Basílica de San Pedro, mañana de Navidad del año 800, y allí Carlomagno, rey de francos y lombardos, es coronado emperador. Un momento icónico, sin duda. Totalmente. Y, a ver, podríamos mirarlo desde muchos puntos de vista. La política, las intrigas, la idea de restaurar un imperio. Claro, el ángulo geopolítico es evidente. Pero las fuentes que vamos a manejar hoy nos llevan por otro camino. Una lectura, digamos, histórico-teológica. Nos hablan de un acto cargado de simbolismo, una barbaridad, casi sacramental, fíjate. Buscaba repensar el poder civil como un servicio sagrado, con la cruz muy presente. Una visión muy particular del poder. Esa es la idea que tenemos de desgranar hoy. Cómo se articulaba ese concepto de poder consagrado, de liderazgo como vocación, según nos cuentan estos textos. Así que bueno, entremos en materia. Vamos a ello. Imaginemos la escena. Cerremos los ojos un momento. 25 de diciembre, año 800. San Pedro. Frío en Roma, seguro. Silencio. Tenso, expectante. Mucha gente importante allí reunida. Y de fondo, los coros. Gloria in excelsis Deo. Carlomagno, que debía ser imponente, rezando, postrado ante la tumba de San Pedro. Y de repente, El gesto. el Papa León III se acerca, le pone una corona de oro y ¡bum!, la aclamación. A Carlos piadosísimo Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. Tuvo que ser impactante. Las crónicas de la época, los Annales Regni Francorum, por ejemplo, insisten mucho en la sorpresa. Dicen que Carlomagno, o al menos eso parecía, no se lo esperaba. No en ese momento. Sí, ese es un punto muy debatido por los historiadores, claro. Sorpresa real, teatro bien montado. Los anales sugieren que sorpresa. Pero bueno, ¿qué nos dicen las fuentes que analizamos sobre la motivación del Papa? Pues mire, es muy interesante. La interpretación que seguimos hoy descarta que fuera solo cálculo político. Que, ojo, consecuencias políticas las tuvo, y enormes. Claro. Pero lo presenta más bien como un discernimiento espiritual, algo más profundo. ¿A qué te refieres con discernimiento espiritual? Que León III veía en Carlomagno algo más que un rey fuerte. Veía una figura providencial, casi un nuevo David. Fíjate que lo llaman el David de los últimos tiempos. Uf, palabras mayores. Desde luego, alguien elegido por Dios para una misión muy concreta. Defender la fe cristiana, restaurar la justicia, según el Evangelio, claro, y, sobre todo, unificar a todos esos pueblos bajo Cristo. Crear un espacio de paz cristiana. Tenía una carga casi apocalíptica, ¿no? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque claro, si lo ves así, la corona ya no es solo un símbolo de poder terrenal. Exacto. Se convierte en la asignación formal de una misión que va más allá de la política. Una vocación espiritual dada por la Iglesia. La tarea de hacer visible el reino de Dios aquí, en la tierra. En el gobierno. Casi nada. Justo eso. Y la comparación que hace el texto es muy potente. Lo compara con la unción de los reyes de Israel. Cita el Liber Pontificalis, la crónica de los papas. Ajá. Y dice algo así como: igual que Samuel ungió a David para guiar a Israel con justicia, el Papa coronó a Carlos para guiar a los pueblos de Cristo. Habla de una unción sin óleo. Unción sin óleo. Sí, una consagración no física, pero con la misma fuerza simbólica. El rey quedaba marcado, digamos, para una tarea sagrada. Qué imagen más potente. Unción sin óleo. Y la fecha, claro, Navidad. Eso también se lee así, de forma trascendente. Totalmente. Según esta lectura, la elección del 25 de diciembre fue clave. León III quiso unir a propósito el nacimiento de Cristo, la encarnación, con el nacimiento de este nuevo orden, el imperio renovado. Vale. La monarquía consagrada como reflejo de ese misterio. Lo divino y lo humano unidos. Y ahora, esa unión también en el gobierno. Un gobierno que debía ser humano, eficaz, pero a la vez inspirado por lo divino. Esto nos lleva de cabeza a la teología del poder que hay detrás, ¿no? ¿Cómo entendía León III la autoridad política legítima, según estas fuentes? Sí, y aquí está, creo yo, el núcleo de la cuestión. Para León III, según estos textos, el poder justo, el auténtico, no era solo cosa de hombres, ni de conquistas ni de pactos.
Entonces, Su origen último era Dios. Toda autoridad legítima era, en el fondo, una participación en la autoridad de Dios sobre el mundo. ¿una participación? Eso es. El rey justo era como un ícono vivo del logos, del verbo divino. La razón ordenadora de Dios que da sentido al universo, ¿entiendes? Entiendo. Pues igual, el rey cristiano, gobernando bien, con justicia, reflejaba ese orden divino en la sociedad. Le daba forma moral, espiritual. Una visión altísima del rey. Casi un representante de Dios en la tierra. Pero eso es delicado, ¿no? Podría llevar a pensar que el emperador era casi divino, o al revés, que estaba totalmente sometido al papa. Buena pregunta. Es una puntualización clave, y la fuente que manejamos se cuida mucho de evitar esas interpretaciones. Insiste, no era una teocracia papal. El papa no iba a dictar leyes. Vale. Ni tampoco un cesaropapismo como en Bizancio, donde el emperador se metía en asuntos de la Iglesia. No era una lucha por ver quién mandaba más. Entonces, ¿qué era? Era una consagración, poner lo temporal al servicio de lo espiritual. El Papa no le quitaba poder político al emperador, sino que santificaba su misión, le daba un sentido más allá. Hay una frase muy buena en una carta de León a Carlomagno, del 801. Dice algo como: el poder viene de Dios, sí, pero necesita ser purificado por la fe, para no acabar en tiranía. La fe no te da el poder, pero lo orienta, lo purifica. Entendido. O sea que gobernar se ve como un ministerio. Una carga sagrada. La clave no es dominar, sino custodiar, proteger el bien común, guiar. ¿Va por ahí la idea? Exactamente por ahí. La palabra clave es ministerio, servicio y custodia. El emperador es custodio de la paz y la justicia cristianas. Su poder es bueno si sirve a eso, no a su propia gloria. Le da la vuelta a la lógica del poder mundano, ¿vale? Si el acto en sí es tan potente simbólicamente, miremos los símbolos concretos de la ceremonia, porque según nos dicen, nada era al azar. Nada. Todo tenía su porqué. Empecemos por el sitio, el altar mayor de San Pedro. Encima de la tumba del apóstol, coronar ahí al emperador, la carga simbólica es brutal. Enorme. Sugiere que el poder legítimo no nace de la fuerza bruta ni de la intriga, sino del lugar del sacrificio, de la Eucaristía, o sea, de la entrega, del servicio hasta dar la vida. Como Cristo. El poder que nace del altar es para servir, no para ser servido. Es una conexión fortísima. Y luego la corona, que no era solo un adorno caro. Para nada. En esta visión se interpreta como un círculo de responsabilidad, el símbolo visible del yugo suave de Cristo que el rey aceptaba. Un peso, ¿sabes? Una carga aceptada por amor a Dios y al pueblo. O sea, que llevar la corona implicaba una obligación moral constante. Exacto. Me gusta esa idea del yugo. No solo privilegio, también carga. Y la aclamación, eso que gritaban: a Carlos Augusto, coronado por Dios. Esa fórmula también es clave. Señalaba una doble legitimidad. Por un lado, sí, el consentimiento humano. La aclamación del pueblo, del clero, era necesaria. Pero, sobre todo, afirmaba que la fuente última era divina, coronado por Dios. Era Dios, a través del Papa y del consenso de la gente, quien daba el poder. No era solo elección popular o herencia. Y volvemos a la fecha, Navidad. Ya lo has dicho, pero por reforzar la idea, unir el nacimiento del emperador cristiano al del Salvador. Eso es. Era como decir, este nuevo imperio nace bajo el signo de Belén. Su objetivo es servir al rey que nació allí, la política terrenal orbitando alrededor de la fe. La liturgia de Navidad daba sentido a todo el acto político. Si juntamos todo esto, altar, corona, aclamación, fecha, sale un cuadro donde la liturgia no es un adorno del poder. No. Sino que pretende ser su fuente y su modelo. La política, idealmente, se deja evangelizar por el rito. Totalmente. La ceremonia es una catequesis en vivo sobre qué es el poder cristiano. No es solo pompa, es una declaración teológica hecha acción. Intenta moldear la conciencia del rey y del pueblo sobre lo que significa mandar y obedecer en una sociedad cristiana. Y si conectamos esto con el tema más amplio de Iglesia y Estado en esa época, ¿qué modelo proponía León III con esto?
según estas fuentes. Ya has dicho que ni teocracia ni cesaropapismo. Correcto. Si lo comparas con Bizancio, donde el emperador mandaba mucho en la iglesia, o con intentos posteriores de algunos papas de meterse en política. Sí, El ideal que parece salir de la coronación del 800 es distinto. Es un modelo de equilibrio, de colaboración armónica. colaboración. Sí, se ha hablado de las dos espadas, o más gráfico, las dos columnas. Papa y emperador son como dos columnas que sujetan el mismo edificio, la cristiandad. Me gusta esa imagen. Cada uno tiene su campo, pero los dos son necesarios y tienen que colaborar. La Iglesia, con el Papa, guarda la fe, la verdad. El imperio, con el emperador, defiende la justicia y la paz en el mundo basándose en esa verdad. ¿Usaban alguna metáfora concreta en la época para esto? Sí, hay una muy bonita en una carta de León III a obispos galos, del 802. Compara el sacerdocio y el imperio con los dos ojos con que Cristo mira y guía al mundo. Qué bueno. Los dos ojos son necesarios para ver bien. Cada uno hace lo suyo, pero miran juntos. Funciones distintas, que no se confunden. Uno a lo espiritual, otro a lo temporal. Pero se necesitan y se iluminan mutuamente. A ver si lo he entendido bien. Dime. Resumiendo, esta relación trono-altar es cooperación. El trono, el poder civil, reconoce la guía moral del altar, se somete a la verdad de la Iglesia y, a cambio, el altar apoya al trono, le da legitimidad divina a su misión de justicia y orden. ¿Se actúa bien? Una alianza con roles distintos pero unidos. Has pillado la esencia perfectamente, y es clave entender que esto no sale de la nada. Tiene una raíz teológica muy, muy profunda. Es cristológica. Explícame eso último, la conexión directa con Cristo. La idea central es que la redención de Cristo en la cruz no solo salva almas individuales, también redime o puede redimir las estructuras humanas, incluido el poder político. Ah, interesante. El poder que tantas veces se corrompe por el orgullo, la ambición, la violencia, lo que San Agustín llamaba la libido dominandi, el ansia de dominar, pues ese poder puede ser sanado, transformado en un instrumento de servicio. Y la coronación de Carlomagno, vista así, era la prueba visible de que esa redención del poder era posible. Por eso insisten tanto en unir la cruz y la corona. Hay una homilía de esa Navidad del 800 que lo dice claro. Quien lleva corona en la tierra debe llevar la cruz de Cristo en el corazón y en las obras. El que lleva corona debe llevar cruz. Es una llamada a la humildad brutal en el poder. Exacto. El emperador cristiano no podía olvidar el ejemplo de Cristo, el rey que lava los pies. Su trono no era para su gloria, era un puesto de servicio. Una carga, un pondus, decían, un peso asumido por los demás, imitando a Cristo. Marca un contraste total con la idea pagana del imperio, ¿no? Centrada en la conquista, la gloria. Totalmente. El ideal cristiano, al menos como se formula aquí, no busca la gloria terrenal como fin. Busca un orden justo y pacífico que prepare el reino de Dios. Su meta es la redención, no la dominación. Y esto nos lleva a la dimensión apologética que comentabas al principio. ¿Cómo defendía este acto la importancia de la fe en la vida pública? Justo. Porque en esa época, como ahora, podía haber gente que pensara que el cristianismo era algo privado, para retirarse del mundo. Claro, una fe intimista. Pues la coronación decía todo lo contrario. Decía, el Evangelio no huye de la política, de las instituciones. Busca meterse dentro, purificarlas, elevarlas. Era una declaración de principios en toda regla. Una proclamación del reinado social de Cristo. La fe tiene algo que decir sobre cómo organizar la sociedad, sobre la justicia, la paz, el buen gobierno, y ponía un criterio de legitimidad. No basta la fuerza o la herencia, ni siquiera el consenso. Hace falta servir al bien común y obedecer la verdad moral, la ley de Dios. Ya veo. Por eso resuena tanto esa otra frase de una carta a Carlomagno. El trono donde no reina la justicia no es trono, sino ruina. La legitimidad del poder depende de su base ética y espiritual. Si se separa de eso, se vuelve destructivo. Entonces, ¿qué significa todo esto en resumen? Si tuviéramos que sacar la idea central sobre la coronación de Carlomagno, que nos dan estas fuentes, ¿cuál sería? Pues yo creo que la idea fundamental es que la Iglesia, con este acto tan potente, no quería ni mandar directamente, ni solo dar una bendición pasiva al poder. ¿Qué buscaba entonces? Buscaba evangelizarlo desde dentro, transformar la autoridad, que a menudo sigue la lógica del mundo, en una vocación cristiana de servicio, arraigada en la humildad y orientada al bien común. En resumen,
La coronación del 800, vista con estas gafas histórico-teológicas, es un intento súper ambicioso de refundar el poder, con bases distintas a las paganas o seculares. Exacto. No la fuerza, no la ambición. Sino el servicio, la humildad, inspirada en Cristo, un propósito más allá de lo inmediato. Es la imagen de la corona unida a la cruz. Muy bien resumido. Y la Navidad, como escenario, es el recordatorio constante. El único rey absoluto, el modelo, es ese niño en el pesebre, uniendo para siempre autoridad máxima y humildad máxima, servicio máximo, una paradoja total. Esa es la esencia. Y el análisis del que partíamos acaba con una frase que lo dice todo y que va más allá de la historia. El poder es santo, o sea, legítimo y bueno, cuando se arrodilla ante el altar. Uf, qué frase. Y claro, esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta, que quizá resuena hoy con fuerza. Más allá del siglo IX. ¿Qué significaría hoy arrodillarse ante el altar para cualquiera que tenga poder? En política, economía, cultura, incluso en la familia. Buena pregunta. ¿Cómo puede el poder, sea cual sea, mantenerse fiel a esa vocación de servicio, a la justicia, a la verdad? ¿Cómo evitar la tentación de siempre? El interés propio, la vanidad, la tiranía. La eterna pregunta. Es la cuestión perenne sobre poder, servicio y trascendencia, que no es arqueología medieval, ni mucho menos. Sigue siendo el gran desafío de nuestro tiempo. Ahí lo dejamos para seguir dándole vueltas.